denunciar, quiere decir que porque algo mal está pasando, porque si no, no lo hubiera dicho el presidente. Si no lo hizo, ¿por qué no cabe que sus asambleístas se unan al juicio político y lo destituyan? Porque si no hizo caso, entre comillas, no tiene que hacer caso, pero si no acogió esa sugerencia, quiere decir que el presidente del gobierno está inconforme con él porque se la hizo. ¿Y por qué entonces no hay ese espíritu de poder? Se nota que está concatenado el tema, porque en otros temas, como por ejemplo la destitución absolutamente innecesaria e ilegal que se hizo al consejero Gonzalo Elván, ahí tú sí viste pues toda la carga emotiva que hubo gubernamental y por parte de los asambleístas. Inclusive cuando se criticó vehementemente a los magistrados de la Corte Constitucional que hacen un control abstracto, no interpartes, no de Juan y Pedro, Mauricio y Henry, y se los acusó que liberaban violadores, asesinos y narcotraficantes, que no es el tema, porque lo que ellos ven es que las normas legales se adecúen, nos guste o no, con el mamotreto de constitución que tenemos. Ahí sí les dieron con todo, con combo incluido. Pero en un caso donde hay una persona cuyo círculo inmediato, directo, profesional y entorno familiar tiene relaciones profesionales con causas relacionadas al crimen organizado, ahí sí todo es tranquilito. No se alza la voz, no hay epítetos, no hay críticas, se dilata, el operador de alcantarilla se mueve por todos lados, es el mismo que monitorea a la Asamblea Nacional, al Consejo de Participación, al tema de la Fiscalía, al tema de la Judicatura, y los ideólogos que tenemos de influencers son los que dicen, no te preocupes, es estratégico, porque él conoce desde las entrañas al enemigo, entonces tenemos que tenerlo de nuestro lado. Eso dice el ideólogo principal de este gobierno, que es influencer al mismo tiempo. Qué raro, porque cualquier ciudadano que dice una crítica que no me gusta esto, le caen pero articuladamente a la misma hora de la noche, con el mismo minuto, desde varias cuentas que ahora vemos que reciben tus impuestos y los míos, ¿no? De acuerdo. Ramiro, por favor. Gracias. Antes de eso, darle la bienvenida a Eduardo Mendoza, director. ¿Cómo le va? Muy buenos días, don Henry Cucalón. Qué gusto de saludarlo. Y a Javier Segarra. ¿Cómo les va? Buenos días, doctor Cucalón. Buenos días. Henry, quiero volver al inicio de esta conversación y decir el tema de la rendición de cuentas. ¿Cómo se puede empezar algo sin liquidar lo anterior? Y cuando digo liquidar, digo en el correcto sentido de la palabra. Se generaron unos impuestos adicionales para financiar una actividad, se ofrecieron unos resultados a base de un plan cuyo contenido entiendo que deba ser restringido en su conocimiento, pero cuyos resultados terminan siendo evidentes en su realización y que difieren mucho con los números que podemos comparar del pasado. Por tanto, ¿cómo poder tener esa liquidación de un plan para dar actividad a un siguiente plan? Es señal de que fracasó, de que fue insuficiente, de que fue una primera fase y que debe de continuar, o simplemente es una nueva opción. Muy de acuerdo, Ramiro. Y poniéndole de por medio un principio de buena fe, porque nos interesa que las cosas vayan bien, porque este es un asunto que se relaciona con todos los ecuatorianos. Si tú no sabes de dónde partes, cuál es el antecedente, en el buen sentido de la palabra, de la auditoría forense, de los pros y de los contras, ¿cómo vamos a saber desde dónde vamos a partir? Para ponerte unas metas reales, no las metas hechas para los algoritmos, no las metas hechas por las campañas. Y digo esto porque parecería que hay un contrasentido. Por un lado, se dice que el plan fue todo un éxito y siempre se vangloriaban de los operativos, etcétera. Inclusive eso le dio bastante volumen y peso al gobierno actual. Y me parece bien. Sin embargo, al mismo tiempo que se decía que todo fue un éxito y que se habían atrapado a todo el mundo, al mismo tiempo se quejaban de que lamentablemente
a todos los soltaban, critica que yo me sumo y las cifras no acompañaban. Entonces, ¿qué es pues? ¿O es Chana o es Juana? No que había sido un éxito y que porque es un éxito lo continúas y lo amplías, pero al mismo tiempo pedías a los ecuatorianos que le demos nuevas herramientas jurídicas de todo orden porque no podías hacer el trabajo. ¿No te suena un poco como que no cuadra? Inconsistente. Por un lado, todo es un éxito, hemos hecho lo que nadie ha hecho, para que vean que no era tan fácil, pero por otro lado le echabas la culpa a las cortes y a las leyes, a la Constitución, que no podías hacer nada. Ese es un claro ejemplo. Así que ojalá en esta nueva etapa no solamente sea un tema comunicacional para poder vender y cambiar las narrativas y distraer la atención, sino que haya efectivamente una política pública, que haya transparencia en el tema, no unilateralmente, sino que esto pueda ser corroborado, que exista ese ejercicio que tú has señalado, que es de rendición de cuentas, que se da tanto en la Asamblea Nacional, sin necesidad de ningún juicio político, sea también a través de los medios de comunicación, por supuesto, que son una contraparte, son los legítimos interlocutores entre la sociedad y el gobierno. Pero por supuesto, y dejando a un lado esas teorías de que a mí no me gusta la prensa es mi enemiga, etcétera, por tanto yo nunca voy a la prensa, no sé, nunca antes hubiera pasado. Tú decías esa frase, el año 88, Chao, ¿no? Chao. Hasta llegaba, ¿no? O me equivoco, usted, maestro, que tiene años en esta materia. Inclusive si uno quiere hacer lo correcto. Ya dirán que me sacaron de contexto. En todo caso, yo me sumo como ciudadano a tu legítima inquietud. E insisto, a nosotros nos conviene que esto vaya bien. Porque esto es a largo plazo, pues, mi querido Ramiro. Y ahí va mi siguiente. A los que quieran reemplazar al gobierno nacional en el año 29... le interesa que el gobierno ponga estos ladrillos iniciales, por así decir, que comience a construir esta política de seguridad y que tenga, como dice el presidente Uribe, que te vi la semana pasada en el acto, algo que siempre he dicho en los libros, que tenga pequeñas victorias constantes, algo que mostrarle a la gente para generar y mantener una confianza. Hoy recuerda que desde hace 2 años que inició esta guerra interna, que inició en enero del 24, quien más ha estado a la altura de las circunstancias han sido los ciudadanos, que han dado un voto de confianza a lo público, que incluye un sacrificio económico con tal que las cosas salgan adelante, por así decirlo. La semana pasada, o días pasados, estuvo aquí el ministro del Interior. Yo le hice una pregunta, que es la que a mí siempre me sigue dando vueltas, y tú estuviste en ese cargo, y debes de entender, bueno, el gobierno ahí, estuviste en el poder, y estuviste cerca del presidente, y estuviste en medio de la lucha. ¿Por qué es tan difícil controlar el dinero, que para mí es el meollo del asunto? Tú sin dinero estrangulas a cualquiera, al más pintado, le cierras la llave del dinero y se acabó el tema. ¿Por qué es tan difícil? Yo lo he escuchado al ministro del Interior y coincido en esa definición. Y qué bueno que primero estemos de acuerdo en los conceptos para después aterrizarlos. Lo dije siendo legislador cuando no pudimos aprobar como quisimos la primera ley de extinción del aluminio. Modelo que vino de legislaciones comparadas. Vino del modelo italiano y del modelo colombiano, donde tú no necesitabas una sentencia penal para poder atrapar los bienes y las finanzas de los criminales. También como funcionario de Estado y como candidato presidencial, siempre dije lo mismo, lo fundamental, la economía criminal. Y qué bueno que el gobierno y que el ministro del Interior tenga eso como su prisma principal. ¿Por qué es difícil? Primero ya partimos que estamos de acuerdo en el concepto. Tú que tienes años en el ejercicio profesional y tienes 20 años siendo un referente de la opinión pública, ¿sí te has dado cuenta que la palabra economía criminal recién está en nuestro vocabulario hace 1 o 2 años, ¿no? Para que veas, ¿no? Que primero es el tema cultural, así como no me canso de repetir, recién hace 2 o 3 años entendimos que los Latin King, los choneros, etcétera, no eran pandilleros violentos, sino carteles del narcotráfico, ¿no?
Hay una concientización, hay un proceso de conocimiento cultural por parte de la ciudadanía que antes no estaba totalmente claro, ni siquiera los actores públicos ni políticos, e incluyo a los medios de comunicación. Hoy sabemos, una vez que se aprobó la ley de extinción de dominio, una vez, y apelo a tu memoria, que en el año 2024, en consulta popular, reformamos y mejoramos la ley de extinción de dominio. O sea, tenemos recién nuevas normativas, se están implementando, se está institucionalizando el tema. Ahora se necesitan decisiones, no solamente del Ejecutivo, que veo que en papeles la tiene, del aparato judicial, de la sociedad, para una debida articulación para comenzar a ver estos hechos. Y sí, la mejor manera de combatirlos es quitarles el oxígeno. Sí, total. Que es el tema de las finanzas, pero coincido. Y el dinero líquido, porque lo de extinción de dominio, los bienes, sabes que los incautas y se... No, pero es una forma. Sí. Pero extinción de dominio también es la toma de la propiedad de esos dineros que tú denominas líquidos, por así decirlo. No, es que la liquidez es la movilidad del dinero. Un bien inmueble no lo puedes mover, tiene que estar ahí. Pero... Y en esa línea, y para eso están los jueces contra el crimen organizado, más allá que ahí se está siguiendo un caso a un juez de crimen organizado cuya pareja cobraba 10 lucas, pareja, ¿no? No sé si vieron ese caso. Pareja, qué palabra más elegante, en todo caso. Para eso son este tipo de jueces que antes no existían. ¿Sabes por qué? Porque lo que era en otrora, en los 80, hablar del contrabando, etcétera, hoy es el lavado de activos, pues mi estimado doctor Cepeda, que es en todo orden. El lavado de activos que proviene de actividades ilícitas que originalmente era dinero mal habido, del robo, de esos que se quieren beneficiar en todo gobierno, de los que evadían impuestos en el sector privado. Ahora sabemos que el más grande componente en lavado de activos viene de dinero sucio, del narcotráfico, viene también del contrabando de armas, viene también, ojo, que tiene que ver de todo orden, de temas que están subsidiados, sí, también, como el tema de la minería, como el tema de los combustibles, el tráfico de personas también. Me explico. Todo eso, porque cuando nosotros éramos chicos era solamente el ladrón del gobierno de turno y el contrabandista. Eso era todo. El vistaforador. El vistaforador. Y el que se cuadraba, en los gobiernos de turno, por así decir. Estamos desde la chatarra en el año 61, los fertilizantes, bla, estamos claros, ahora es mucho más integral. Así que estoy seguro, y más allá de dedicatorias más, dedicatorias menos, de que esa institucionalidad tiene que comenzar a surtir efectos. Esto también acompañado de un cambio cultural de todos nosotros como sociedad. Obviamente, ahora sí, de señalar y no ser copartícipes, ni siquiera socialmente hablando, con personas que no puedan justificar su patrimonio. El gran cambio viene de nuestras casas. Y voy a parafrasear al profeta. ¿Queréis revolución? Hacedla primero desde vuestras almas. ¿Quieres cambios? Comienza a cambiar de tu propio entorno, mi querido amigo, de tu círculo directo, por así decir. Muy bien, antes de darle la palabra a Javier, Henry, brillante como siempre, solo una noticia, luego preguntaré. La Audiencia Nacional en España entregará a Ecuador al hermano del líder de los Tiguerones, al hermano del negro Willy. De hoy esta noticia que viene de EFE, que es la agencia española. Javier, qué buena noticia para el país, que no se repitan y ojalá se esclarezca qué fue lo que pasó con el negro Willy. Si es una omisión de parte de nosotros, si es algún tema de la justicia española, porque los procesos de extradición son también difíciles, no son cosa fácil. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque ha generado muchísima inquietud a nivel nacional una persona nada más y nada menos que era cabeza de un GDO, ¿no? Javier Segarra. Gracias, Eduardo. Doctor Cucalón, buenos días. En esa óptica, en esa visión que uno tiene o puede tener del país, desde cualquier punto de vista, lo económico, lo social, lo jurídico, lo político, etcétera, etcétera, todo tiene su lado bueno y todo tiene su lado malo. ¿Cómo lo ubica usted al Ecuador? ¿En qué circunstancias
la que estamos viviendo hoy en día? Bueno, Ecuador vive un vértigo producto de la inseguridad dada por el crimen organizado del narcotráfico, que es un fenómeno relativamente reciente, y eso ha marcado un antes y un después en la sociedad ecuatoriana. Eso tiene varias aristas. Tiene una arista en la justicia, por ejemplo, una justicia que ya venía corrompida, que venía siendo politizada y que termina resultando en narcotizada, por así decir. Esos son temas que antes no lo veíamos, si se cae la palabra, porque antes, y eso estaba mal y era condenable, eran malos políticos que metían sus manos en la justicia para poner un juez primero para garantizar su propia impunidad, después para perseguir al que le caía mal. Y ahora sabemos que esos malos operadores de la justicia son multifuncionales y no solamente dependen de un operador político, sino que también dependen de capos, digamos, de la mafia, inclusive algunos que estaban desde la cárcel. Eso sí marca un poco el país. Asimismo, creo que hay una gran oportunidad histórica. Veo, con contadas excepciones, mucha madurez en los actores, en lo que es encontrar cuáles son las grandes causas nacionales. No me cansaré de repetir, hasta hace poco tiempo, poquísimos años, se debatía el tema de eliminar los subsidios a los combustibles. Y hasta los que estaban de acuerdo conceptualmente con la medida, se aguantaban y públicamente decían que era incorrecto hacerlo. Y conspiraban contra los presidentes que tomaban esa decisión, por así, pese a que estaban de acuerdo. Estamos solo por politiquería barata. Y si se cae, mejor. Y si se cae con mano ajena, mejor aún. Hoy, ante diversas situaciones y ante decisiones difíciles que ha adoptado el gobierno nacional, pongo el ejemplo de la eliminación del subsidio al diésel, tuviste que hubo un consenso de respaldo hacia el presidente. Me sumo. No solamente porque creo que es lo correcto, sino que yo también había propuesto lo mismo. Así que no hubiera sido coherente decir lo contrario, solamente por coyuntura. Eso no existía antes. Lo que me preocupa, ahí viene el tercer factor, me he quedado 1, 2, vamos al tercero. Lo que me preocupa es que teniendo claro el diagnóstico de nuestro problema estructural, que es la seguridad ciudadana producto del crimen organizado, no delincuencia común agravada. 2, que hay madurez democrática en respaldar ciertos temas difíciles y que no hay ánimo conspiracional. Lo que me preocupa es un tercer factor. No me cansé de repetir. Creo que hay un desgaste institucional innecesario. Hace rato. Innecesario por parte de algunos actores, algunos están en el gobierno. Ya pues del correísmo no me puedo esperar absolutamente nada. En reeditar ciertas prácticas que no son dables. Este sentimiento que estás conmigo, estás contra mí. Estas dudas que existen acerca del ejercicio de la libertad de expresión, lo que está sucediendo con el Diario Expreso, por poner un ejemplo. Lo que está sucediendo con el tema de la judicatura. Para mí son temas que no llevan a nada, minan la confianza, minan el acuerdo mínimo conceptual que debemos tener como sociedad, porque las otras diferencias se zanjan en las elecciones, porque alguien presenta un plan de gobierno, tú presentas otro y el pueblo termina escogiendo al que considera que es el mejor, y está bien, es una ley electoral. Esa división absolutamente fatua de estársele cargando los unos a los otros y que haya un sesgo, que la gente piense que hay persecución, no creo que sume a la coyuntura del momento. Esperemos que sea solamente un tema de agitación comunicacional y no sea un tema de fondo, porque los únicos beneficiarios de eso son los que están, eso sí, que son los enemigos de todos, que son los criminales organizados que se están riendo del otro lado. En el aspecto económico, en lo macro, hay una mejora, y qué bueno que sea así. No es tanto como lo pintan, ni tampoco como los que quieren pues el relajo y la anarquía, que quieren desmerecer los méritos. Muchos de los cuales nacen de la empresa privada, del esfuerzo privado, básicamente un sector exportador. Pero también hay algunos méritos que tiene el gobierno. No desperdiciemos esa oportunidad, y aquí hago la reflexión con el tema de los aranceles. No juguemos a esta política barata de las guerras comerciales, mezclando la seguridad con el tema de la economía.
no nos desgastemos en eso, porque no vamos a llegar absolutamente a nadie. Los más grandes perjudicados van a ser los consumidores, por así decir. Creo que hay otros objetivos donde el gobierno puede liderar y los ciudadanos podemos apoyar. ¿Y cómo puede el gobierno cambiar esa mentalidad de la gente hacia el futuro? Bueno, con mucha pedagogía. Es que es lo que no ha habido y no habrá. Con mucha pedagogía, sí. No de ahora. No es fácil. En algunos momentos los ha utilizado. Uno de esos fue en enero del año 2024, cuando nos unimos en torno al tema de la seguridad, cuando el país se sintió atacado. Lastimosamente, como han existido 2 procesos electorales, ha habido mucho choque y muchas veces artificialmente se ha creado esta polarización, si se cabe la palabra. No digo contraste, porque el contraste es necesario. Tú piensas de una manera, yo pienso de otra, y eso está bien en una democracia. Pero esta polarización de estás conmigo, estás contra mí, creo que no ayuda en estos temas. Básicamente, los gobernantes deben ser unos conductores. Recordemos que finalmente gobiernan hasta para los que no votaron por ellos. Por supuesto, son nuestros gobernantes, especialmente, por así decir. Y en los momentos de crisis es donde más se ve reflejado ese talante. Así que esperemos que se pueda hacer. Eduardo. Querido Henry, queridos amigos, buenos días. Déjeme comenzar por expresar mi saludo y gusto de verlo. Y decirle a alguna gente que una de las cosas, ya que en este programa, durante la línea de este programa, durante el tiempo que estamos, siempre ha sido de mantener las buenas normas y las buenas costumbres que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros mayores. Una de esas es que no se debe hablar de los muertos, ni criticarlos, por una simple razón. Primero, por respeto, y segundo, porque es una cobardía, porque no están para defenderse. Otra de las cosas que tengo que decir también, porque lo aprendí de chico y lo he respetado, siempre lo he profesado, es que uno no puede atacar, ser grosero ni malcriado con las mujeres. Hoy eso tiene ya otro tipo de connotación jurídica, porque se llama delito de género. Pero en la época de nosotros era sencillamente un tema de que a una mujer no se la toca ni con el pétalo de una rosa. El día de ayer, y después de una entrevista a mi hija Rafaela, una serie de personas le han escrito y la han ofendido y la han insultado. Yo no voy a contestar cada uno de los twitters, pero a uno en especial le voy a decir lo que ya le dije: no se habla de las mujeres. Si ya saliste corriendo una vez cuando te fue a perseguir un amigo mío, la próxima vez que te vea porque te andas escondido, te va a pasar y te voy a pegar. Entiéndelo bien, te voy a pegar. Y no te digo un adjetivo porque no lo mereces. Poco hombre, infeliz, que habla de una mujer que tiene 5 enfermedades inmunológicas y una la sangre. Bien claro, ¿ah? Donde te vea te voy a pegar. Nunca he dicho esto en los 22 años que tiene el programa, pero tampoco voy a dejar que esto pase así nomás. Ni te voy a contestar por Twitter, porque yo no soy hombre de Twitter. Eso está bien para los que se esconden tras el Twitter. Ya sabes. Perdóname, Henry, pero tenía que decir esto. Mi solidaridad con Rafaela, y gracias a todas las personas que la han tuiteado, la han retuiteado, y ojalá también esas personas entiendan, otras personas, que no se puede hacer de las mujeres no se puede hacer escarnio de las mujeres, ni de los menores, ni las personas con discapacidad, ni de los ancianos. Háganme el favor, los hombres somos hombres y los varones somos varones y sabemos cómo responder. Eso es lo que yo aprendí de chico. Mi amigo, mi compañero Ramiro Cepeda, desde el colegio, cuando había un problema lo arreglábamos como lo arreglábamos, y después o nos dábamos la mano o terminaba. Nada más. Así que ahí ya te daba la mano, y si no, no te la dabas. Pero no esconderte en el Twitter y decir cosas que no se le debe decir a una persona, peor a una persona que tiene discapacidad y una enfermedad. Había una frase que se decía: la muralla es la pizarra del canalla. Hoy el Twitter, podríamos decir. Es brillante lo que Permíteme decirte algo más. No conocía esa situación, mi solidaridad con Rafaela, y tú sabes que soy una persona de fe, y ahí también en la Biblia hay una
parábola, no es una parábola, es una metáfora que se da siempre que Dios quiere hablar con el hombre, lo hace subir a la montaña, tiene su propio esfuerzo. Siempre que Dios quiere hablar con la mujer en diferentes aspectos de la vida, con María, con Magdalena, Dios baja y la trata con la delicadeza del caso. O sea, el mismo Padre nos enseña siempre a tratar a la mujer de una forma mucho más delicada. Entonces, eso para acotar con relación a los valores que creo que se tienen que retomar frente a la situación que acabas de mencionar. Y la política no es excusa, mi querido Henry, tú que eres Mauricio, que has estado, yo, no es excusa para tratar ni ofender a nadie, menos, pero peor a las mujeres y menos personas que tienen discapacidad. La verdad es que no digo más ni adjetivo porque no lo merece aquí. Y él sabe quién es y ya se lo dije. Bueno, terminemos el tema y vamos a la política. Querido Henry, agradecerte. Íbamos a hablar, porque ese era el tema, íbamos a hablar del tema Trump, íbamos a hablar de eso, lo dejamos para la próxima semana, Dios mediante. Hay bastantes cosas que pasan, así que agradecerte una vez más tu gentileza de estar acá con nosotros.